cosa que nos haga parecernos a Dios y ser imitadores de Él es la capacidad de poder perdonar a otros. Yo quiero que pienses en esto en esta mañana, porque hoy vamos a estar hablando un poco de perdón. Porque nunca te pareces más a Dios que cuando puedes perdonar. Pero de la misma manera, si hay una cosa que no nos hace parecernos a Dios, es cuando no podemos perdonar. Nunca te pareces menos a Dios que cuando no puedes perdonar. En Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45 dice lo siguiente: pero yo digo, de Jesús hablando, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Esta semana pasada hemos estado predicando bajo la serie Malos Consejos. Y uno de los malos consejos que hemos escuchado por mucho tiempo en nuestra vida es: el que perdona, olvida. El que perdona, olvida. Eso es un gran mal consejo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Esta es viva y eficaz. Yo te pido en esta hermosa mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que tú obres y hables a nuestras vidas de manera poderosa. Que la convicción de tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, Padre Celestial, y traiga convicción, entendimiento, para arrepentimiento, si es necesario que nos arrepintamos, para perdón, si necesitamos perdonar o ser perdonados, Padre Celestial, para arrepentimiento de salvación de igual manera. Gracias te damos, Señor, por el privilegio, la oportunidad que nos das de estar aquí. De igual manera, bendice a aquellos que nos ven alrededor de las redes sociales a través del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén. Cuando miramos la Biblia, claramente podemos ver varios ejemplos de perdón. En el capítulo 50 de Génesis podemos ver a José perdonando a sus hermanos. Podemos ver a José luego de que es vendido, acusado, maltratado, luego de haber estado arrestado en una cárcel, luego de toda esta experiencia donde él pudo haber decidido guardar rencor, tiene un encuentro con sus hermanos en una posición donde ya no él era más un esclavo. Ahora él era un hombre que tenía una posición al lado del rey. Y cuando sus hermanos se presentan delante de él, pudo haberse vengado de ellos. Sus hermanos, inclusive, la Biblia nos relata que se asustaron, tuvieron temor y le trataron de buscar la vuelta. Y él les dijo: tranquilos. Número uno, estuvo claro algo de lo que él dijo. Dijo: oye, ustedes me hicieron daño, ustedes me trataron de hacer mal, pero en medio del mal que ustedes me trataron de hacer, sucedió algo más poderoso aún. Dios utilizó eso, no fueron ustedes, fue Dios que lo utilizó para poder cuidar mucha gente, y parte de esa mucha gente son ustedes, así que están perdonados. Wow, qué poderoso el perdón. También podemos ver en 1 Samuel capítulo 24, cuando David perdona a Saúl, que lo estaba buscando para matarlo. Pero aún así, la mayor ilustración de perdón la encontramos simplemente en la persona de Dios, a través de lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros, de ustedes. Amén. El perdón es básico para la vida de un verdadero cristiano. Mucha gente, cuando piensa en esta palabra y cuando estamos hablando del perdón, estamos pensando y diciendo: bueno, eso es para gente que está por allá afuera, gente que no vienen a la iglesia, que no son cristianos aún. No. Este mensaje es para ti, iglesia. De igual manera, el perdón es tan básico en el trato de Dios con nosotros, que también debe de serlo para nosotros en el trato de los demás. Dios siempre nos está perdonando. Dios siempre está buscando oportunidades para guiarnos, para perdonarnos, para amarnos y que podamos reconciliarnos con Él. Ahora, la pregunta sería para nosotros: ¿qué importancia tiene el perdón? Muchas veces
subestimamos el poder de esto. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas a alguien. Inclusive alguien dijo lo siguiente: nunca eres más noble que cuando perdonas. Es decir, es la gloria de un hombre pasar por alto una transgresión. Y esta misma persona sigue diciendo: cuando perdonas a los demás, te liberas del pecado. Oiga bien, te liberas del pecado de la falta del perdón. Abres la puerta del diluvio de la bendición de Dios y Él te perdona. El perdón, óyeme bien, iglesia, es fundamental en la iglesia de Jesucristo. Cuando no hay perdón, las familias se rompen. Cuando no hay perdón, los matrimonios se fracturan. Cuando no hay perdón, oye bien, las iglesias se dividen. Porque simplemente alguien tomó la mala decisión de no perdonar. La realidad es que no hay ninguna relación en la que no exista el pecado. El pecado, tristemente, ha infectado esta humanidad y ha hecho más daño y ha traído más muertes que el COVID-19. No existe ninguna relación en esta tierra donde el pecado no esté presente. No existe ninguna relación en la que no se produzcan delitos, ya sea que se trate de un matrimonio, a una familia, a una amistad, en medio de un estudio bíblico, en una iglesia. No podemos sobrevivir si el perdón no está presente. Yo necesito perdón. Tú necesitas perdón. Toda la gente con la que nos relacionamos lo necesitan. Tenemos que vivir en medio de un contexto de perdón constante, pero no es lo que vemos. Vemos las noticias tristemente con todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo y lo que vemos es grupos de personas contentos, levantando sus manos en alegría por el sufrimiento de otros, porque cobran venganza a través de eso. Este debería de ser nuestro mayor gozo. Nuestro mayor gozo debe de ser el deleite que recibimos de parte de Dios cuando perdonamos, porque ya hemos sido perdonados. Cuando reflexionamos en lo que significa perdonar a otras personas y miramos la vida de David, la vida de Pablo, cuando podemos mirar y ver la vida de José, cuando perdona a sus hermanos, podemos ver que de manera bíblicamente hablando, perdonar nunca se refiere a olvidar. Perdonar nunca se refiere a olvidar. Perdonar es más fácil decirlo que hacerlo. Para algunos de ustedes, hoy, ahora, no ha sido fácil perdonar. Me atrevería a decir que algunos de ustedes hoy, en este mismo momento, necesitan perdonar a alguien, o usted necesita ser perdonado de algo. La definición bíblica de perdonar es cuando el ofendido libera al ofensor de una deuda que se le debe a causa de una ofensa cometida. En otras palabras, perdonar no significa olvidar la ofensa que se ha cometido en contra tuya. Perdonar, más allá de eso, es cancelar la deuda, cancelar el dolor, poder salir de ese estilo, poder salir de esa condición y decir: yo recuerdo lo que me hiciste, pero he decidido cancelar la deuda que tienes en contra mía. Es decir, no voy a contar en tu contra esto que me has causado, esto que me has hecho. Y hay una palabra, una frase, una oración que quiero que hoy mantengas en tu corazón mientras navegamos a través de este mensaje. Perdonar no es un proceso. Perdonar es una decisión. Te lo voy a decir de nuevo. Perdonar no es un proceso. Perdonar es una decisión. Y de la misma manera
que tú te has preguntado, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Cuántas veces pecará contra mí el hermano y yo le perdonaré? De esa misma manera hubo alguien en las Escrituras que hizo la misma pregunta. Y este alguien fue Pedro. Vayamos a mirar el capítulo 18 del libro de Mateos. Mateo capítulo 18, y quiero leer los versículos del 21 en adelante. Mateo capítulo 18. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Y el mismo Pedro en cierta medida se contesta y dice: 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Pedro hace una pregunta genuina y Jesús le entrega una contestación verdadera que no solamente cambió la vida de él y de los discípulos, puede cambiar tu vida hoy si tú se lo permites. En el principio de este capítulo, Jesús está compartiendo a los discípulos ciertos principios importantes. Así que en el comienzo de este capítulo 18, Jesucristo está hablando de varias cosas en lo que tiene que ver con ser honrado y con la humildad. Y en medio de todo esto, Pedro hace una pregunta, y ahí en medio de eso, Jesús toma la determinación de traer una definición clara, correcta y honesta de lo que significa el perdón. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de una parábola. Y para aquellos de nosotros que somos nuevos y estamos llegando a la iglesia, esto es lo que significa una parábola. Una parábola es una inteligente pero intensa imagen presentada en palabras sencillas con una profunda aplicación espiritual. En otras palabras, es una historia que se desarrolla o que alguien cuenta, lo cual trae una verdad poderosa para nuestras vidas. Jesús le quiere enseñar la responsabilidad que existe para un verdadero discípulo poder perdonar. Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a gente que han conocido la verdad y la salvación que hay en él. Pedro presenta a Jesús la opción de perdonar 7 veces. Y esto es importante porque ahí podemos ver la naturaleza nuestra humana. Ahí podemos ver claramente que Pedro, ya que se está hablando de ser una persona humilde, de ser una persona honesta, Pedro quiere ser el más humilde del grupo y dice: oye, 7 veces debemos perdonar a la gente que nos hace daño. Son 7, Señor. Y lo primero que le enseña Jesús a Pedro es que para perdonar, tu corazón necesita estar en el lugar correcto. Para perdonar, lo primero que tú tienes que entender es que tu corazón necesita estar en el lugar correcto. Filipenses 2:3 dice de la siguiente manera: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El lugar correcto del corazón reside en la humildad, iglesia. La pregunta de Pedro, aunque parece a primera vista una pregunta humilde, cuando la miramos bien, mire lo que dice o los ingredientes que tiene esta pregunta que le hace Pedro. La pregunta nos lleva a ver claramente, mire lo que dice, versículo 21. ¿Cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Pareciera que Pedro estaba claro de que él nunca iba a pecar contra nadie. Y en su supuesta humildad le presenta una pregunta al Señor clara y le dice: oye, ¿cuántas veces debemos perdonar a aquellos que nos han hecho mal? Y es importante que entendamos esto porque el número de Pedro tiene que ver con lo que se estaba viviendo existencialmente. Habían un grupo de rabís, un grupo de maestros que enseñaban que uno debería perdonar a alguien que cometía una falta en contra de ellos 3 veces. Así que vino Pedro y dijo: bueno, ahora yo le voy a enseñar a Jesús y al resto de mis amigos los discípulos que si se trata de humildad, ese soy yo. Y se fue ahí en su supuesta humildad y le dice: bueno, 7 veces, Señor. Y a mí lo que me gusta es lo que, ¿verdad?
le dice la contestación que Jesús le hace. Cuando miramos el texto más adelante podemos ver, número uno, que Jesús conocía su corazón. Jesús le dice y le responde, y para mí fuese como si lo estuviera diciendo con un sentido del humor, porque toma ese mismo número de 7 y le dice, mira, Pedrito, mira Pedro, óyeme bien, no 7 veces. Un tipo como tú así espiritual, humilde, un tipo así como tú, generoso, 490 veces en un día, 70 veces 7. Tú quieres ser un tipo así humilde, ¿verdad? Bien cristiano, bien religioso. No. 7 veces para un tipo como tú. No, tú eres un tipo bien espiritual. 490 veces. Yo me imagino la cara que puso Pedro. Yo me imagino en ese momento cómo los humos, ¿verdad? Cómo esa falsa humildad, si ese era el caso, bajaron rápidamente. Yo me imagino a Pedro pensando en su mente, wow, ¿cómo puedo mantener la cuenta en un día cuando alguien comete contra mí tantas faltas? Jesús le estaba diciendo con esto a Pedro algo claro. Donde existe el amor de Dios, no hay límites ni dimensiones para el perdón. Y es importante que entendamos lo que el texto nos quiere hablar hoy. Lo que la palabra bendita de Dios nos está recordando. No se trata de contar las veces que has sido o que tú vas a perdonar a alguien, sino se cuenta el corazón con el cual perdonamos. Un verdadero cristiano no lleva una libreta. No es como si estuviera en un juego de pelota y dijera strike 1, strike 2, strike 3, está fuera. Jesús le está enseñando a estos discípulos y hoy, si lo permitimos, nos quiere enseñar a nosotros claramente que para un verdadero cristiano no hay límites ni dimensiones para el perdón. Primera de Corintios 13:5 lo dice así: el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Luego de que Pedro y los discípulos ya están más calmaditos y están listos para recibir esta lección, ahí es donde Jesús les cuenta esta parábola que vamos a leer. La pregunta sería, ¿estás tú también listo para recibirla? ¿Estás tú también listo para poder escuchar lo que el Señor quiere decir a través de su palabra en relación al perdón? Mateo capítulo 18, versículos del 23 en adelante, dicen de la siguiente manera. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo, el rey, ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Versículo 26 dice, el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y lo perdonó de la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Wow. Cuando algunos de los siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el siervo malvado le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que le pagara toda la deuda. Y es importante que entendamos esto, porque no solamente necesitamos tener un corazón humilde
y tenerlo en el lugar correcto, lo próximo que quiero decirte es que para perdonar, tú necesitas reconocer el tamaño de tu deuda. Tú necesitas reconocer el tamaño de tu deuda delante de tu Dios. Tú necesitas conocer el tamaño de tu deuda y de tus pecados delante del Señor. Al reconocer tu deuda, se te hará más fácil perdonar a otros. Al conocer el tamaño de tu deuda, conocerás el tamaño del perdón que necesitas. El problema de este hombre era simple. El hombre en esta parábola tenía una deuda billonaria con su amo, el rey. Ese era el problema de él. Y se calcula en los tiempos de ahora, en el presente, si fuera hablando de dinero americano, que debía entre 12 millones, maybe a 1 billón, con B, 1 billón de dólares. La deuda era grande. Él no podía simplemente pagar esta deuda. La realidad es que el hombre no podía pagarla. Mandaron a venderlo como esclavo, no solamente a él, a su esposa, a sus hijos, y vender todo lo que tenía. Su deuda puso a su familia en peligro. No solamente eso, estaba a punto de perderlo todo. Este hombre no necesitaba paciencia. Este hombre necesitaba perdón como tú y yo lo necesitamos. Este hombre había robado de los fondos del rey. Su crimen fue descubierto. Era un deudor. Y ni en 20 años este hombre hubiera podido pagar esta gran deuda. Su caso estaba perdido. Su veredicto, culpable. La realidad era que debía dinero. La realidad era que este hombre había robado dinero en la manera que hizo negocios, no lo podía pagar y estaba pidiendo paciencia. El siervo le pide a su amo el rey que le tenga paciencia, con la promesa, en cierta medida una falsa promesa, de que lo iba a pagar todo. Esto me recuerda a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo piensa, luego de que maldice a su padre, luego de que pide su herencia en vida, o sea, le está diciendo a su padre, para mí tú estás muerto, y luego que despilfarra todo, vuelve en sí, se da cuenta, regresa con un plan delante de su padre. Cuando su padre lo ve, no se preocupa por lo que el hijo tiene que decir, porque simplemente su padre decidió perdonarlo desde el primer momento que él caminó fuera de su casa. Y de la misma manera, quiero decirte que tú y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Algunos de nosotros hoy estamos todavía perdidos en delitos y pecados. Tú caminaste, yo caminé fuera de la voluntad de Dios en nuestra vida, y el Señor, desde el momento que nos fuimos desde delante de su presencia, te está esperando porque te ama y quiere perdonarte. Aleluya. Este hombre pensaba, al igual que el hijo pródigo, podría comprar su camino, que podría pagar su deuda, que era más grande que su capacidad para pagarla. No solamente eso, algo importante que tenemos que ver es que usualmente queremos utilizar nuestras buenas obras para pagar algo. De eso no se trata esto. Tus buenas obras, al igual que las de este hombre en esta parábola, no podrán pagar tu perdón. No podrán hacerlo. Tu perdón no se paga con buenas obras. Se paga con reconocer que tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Tú no tienes con qué pagar. Óyeme bien, tú no tienes con qué pagar. Tu única opción es que tu acreedor, con quien tienes la deuda, decida perdonarte. Voy a detener eso ahí por un momento. De la misma manera que hemos sido perdonados, de la misma manera que necesitamos conocer el tamaño de nuestra deuda, es necesario también que ahora viremos, como decimos en mi país, las cartas. Que podamos mirar que muchas veces podemos estar en el lugar de aquel que tiene la deuda. Pero hay otros momentos que nosotros somos los acreedores, que a nosotros es que nos han hecho daño, que a nosotros es que nos han lastimado, que a nosotros es que nos han castigado, que a nosotros es que han hecho mal. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿qué voy a hacer en un momento como ese? ¿Qué estás haciendo hoy? A ti que has sido herido, que has sido marcado, que hay alguien que tiene una deuda contigo. ¿Todavía estás esperando que esa persona venga donde ti y te pida perdón?
¿O tú estás listo para ir donde Él? Dice la Biblia que el rey, el acreedor, fue el que llamó a los deudores. Y a veces nos paramos a que nos pidan perdón. No. Dios conoce mi corazón. Que venga donde mí me pida perdón. Yo no hice nada. Que venga donde mí. Si Él viene, pues yo lo perdono. ¿Verdad? Y no quiero sacar esto de contexto. La Biblia establece, cuando hablamos de Cristo, que el que viene a mí, dice el Señor, Él no le echa fuera. Lo que estoy diciendo es que en este caso, en esta parábola, el rey fue en busca de sus deudores. Y muchas veces nosotros, para poder ser libertados verdaderamente de ese dolor a causa de una falta de perdón que tenemos, necesitamos ir donde aquel que nos hizo daño y necesitamos tomar la decisión, no tener el sentimiento, tomar la determinación, porque es lo que trae gloria a Dios, y pedir perdón. Y decirle, te perdono. Amén. Es importante que entendamos esto. El rey decidió asumir las pérdidas en esta historia, en esta parábola. Y esto me recuerda cuando vamos a Walmart. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a Walmart? Todos hemos ido a Walmart. Y alguna vez usted ha roto algo y cuando lo rompe dice, nadie me está viendo. Lo patea para un lado, sigue caminando. O si el nene tuyo lo rompe, yo tengo 5. Si el nene tuyo lo rompe, tu hija lo rompe, rápidamente tú miras, lo empujas por, mira muchacha, deja eso, vente, vamos. Y ese día deja hasta la compra, ¿verdad? Pero la realidad es que, aunque tú te fuiste, aunque en estos supermercados hay pólizas, si tú rompes algo adentro, no necesariamente tienes que pagarlo, alguien tiene que asumir la deuda de eso que tú rompiste, de eso que tú dañaste. Cuando hay una pérdida, alguien tiene que pagar. En este caso, el rey no solo hizo desaparecer la deuda, él tuvo que cubrir la deuda. No fue decirle, oye, te perdono, no. Alguien tenía que cubrir esos millones de dólares que se habían perdido. El rey decidió tomar eso en sus manos. Y de la misma manera, Dios ha pagado nuestra deuda. Dios ha pagado tu deuda y mi deuda. Su Hijo tuvo que cubrir esta deuda en la cruz del Calvario. Y ese pago y ese perdón que Él te ofrece te cubre de cualquier deuda que tú tengas hoy. Porque si vamos a perdonar a alguien, necesitamos primero reconocer la grandeza del perdón que hemos recibido a causa de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi último punto para perdonar, no se te puede olvidar que tú fuiste perdonado. Para perdonar, no se te puede olvidar que tú fuiste perdonado. Mateo 18 dice de esta manera, versículo 28 en adelante. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Versículo 29. El compañero, oiga la diferencia aquí. Dice, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Mire lo que está diciendo el texto. La deuda que tenía el hombre de esta parábola, cuando el rey lo fue a buscar, lo fue a ver, lo vio como un siervo. Pero aquí lo que está diciendo el texto es que este hombre, después que fue perdonado, salió a buscar a un compañero que también era su siervo para cobrarle una deuda que tenía. Y dice que cuando lo encontró, le pidió que le diera un poco más de tiempo y le dijo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó, versículo 30, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Lo agarró por el cuello, lo quería ahogar. Salió, acabando de salir de una deuda que le perdonaron, sale por ahí y en vez de salir con una actitud diferente, está listo a cobrarle cada centavito que le debe este otro hombre. Y en medio de esto, él se le olvida rápidamente que fue perdonado. Fuiste perdonado mucho más de lo que tú puedas perdonar en toda esta vida. Oye lo que te estoy diciendo. Tú has sido perdonado mucho más de lo que tú tienes que perdonar a otros. El hombre de esta historia tenía una deuda mayor de la que podría pagar. La bondad y la misericordia de su amo lo llevó a recibir un perdón inmerecido y una libertad no ganada. Si estás esperando que aquel que te ofendió se merezca tu perdón, te equivocaste. Es tiempo de que tomes la determinación
que entiendas en humildad lo mucho que Dios te ha perdonado y que puedas reciprocar, que puedas darle a otro un ejemplo de lo que es un hombre, una mujer que ha recibido el milagro más grande de la salvación en su vida, que ha sido perdonado y que ahora puede perdonar a otros para la única gloria de Dios. Aleluya. Pero como muchos de nosotros hoy, al igual que este hombre, se te olvidó rápidamente que tu rey te perdonó. No solamente eso, se te olvidó lo que tu amo hizo por ti. Se te olvidó la gran deuda que a ti se te ha perdonado. Se te olvida cuán grande fue tu deuda y cómo aún hoy te sigue perdonando. Porque no fue que te perdonó cuando tú fuiste salvo. Es que hoy todavía, a causa de este pecado natural que vive en nosotros, el que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía hoy, todavía esta mañana, todavía anoche, cuando orabas y estabas orando, estabas pidiendo perdón. Y Él todavía está dispuesto a perdonarte. Fuiste perdonado, pero qué interesante es que no quieres perdonar. Fuiste perdonado, pero qué interesante que te crees más espiritual que otros, te crees más espiritual que otras, y a ti es donde tiene que venir la gente a rendir pleitesía. Eso no es una actitud de un hombre, de una mujer cristiana que ha sido cambiada por el poder y la sangre de Cristo. Este hombre que se le perdonaron millones, ahora no quiere perdonar ni una fracción de lo que a él se le perdonó. Quería ahogar al que le debía, quería matar a su amigo por una deuda mínima que sí se podía pagar. La deuda que el hombre tenía en contra del rey no se podía pagar, eran demasiados millones, no podía, simplemente no podía. La que le debía a su amigo se podía pagar con trabajo. Este siervo suplicó por el perdón de la misma manera que el hombre que le estaba cobrando suplicó perdón anteriormente. La diferencia fue la contestación. La diferencia fue de dónde salió, de qué corazón salió la contestación del perdón. ¿Cuál es tu corazón hoy? ¿Estás dispuesto a perdonar? Porque puedes recordar en humildad que fuiste perdonado una deuda mucho más grande que la que tú tenías. El hombre que estaba cobrando había sido perdonado, pero no estuvo dispuesto a perdonar. Óyeme bien, perdonar no es un proceso, es una decisión. A veces pensamos sentirlo y no podemos permitir que nuestras emociones dirijan ni manejen lo que es correcto y lo que Dios nos manda en esta santa palabra en nuestras vidas. A veces queremos esperar sentir algo cuando la Biblia ha establecido que perdonar no se trata de cómo yo me siento hoy, se trata de una decisión que me hace parecerme a Dios cada día más. El rey había tomado una decisión de perdonar a este hombre, pero él no tomó la misma decisión con su amigo. No la tomó. La Biblia dice más adelante en esta misma parábola que cuando el rey se enteró de eso, porque vino gente, siempre la gente te va a ver. Vino la misma gente que vieron la misericordia que Dios tuvo con ese hombre. Y fueron donde el rey y le fueron con el chisme. Eran unos chismosos probablemente, que se arrepientan. Pero la clave es que van donde el rey y le dicen, oye, ¿tú sabes al que tú perdonaste ahorita? Hace un rato, hace unos días. ¿Tú sabes lo que hizo? Uno le debía ni una fracción de lo que tú le perdonaste y él vino y se la cobró y por poco mata al tipo y lo metió en la cárcel. Mire lo que dice el texto. En la parábola, el rey vuelve y llama a este hombre y dice, búsquenlo. Dice, mira, tú no pudiste perdonar algo que se podía pagar y yo te perdoné después que yo te perdoné todo esto. Pues ¿sabes qué? A la cárcel que va y lo mete preso. Y a veces queremos perdón de Dios todo el tiempo, pero se nos hace tan difícil perdonar a otros. Y es importante que entendamos esta simpleza de esta parábola. La podemos hacer más profunda, la podemos dejar ahí entendiendo claramente una cosa. Dios te ha perdonado mucho más, muchísimo más de lo que tú vas a perdonar en toda esta vida. Perdonó tu pecado, perdonó tu maldad,
perdonó lo que tú haces cuando nadie te está mirando, perdonó lo que tú estás mirando cuando nadie te está mirando, te perdonó de lo que te estabas tomando y cómo te estabas intoxicando, te perdonó de todas las infidelidades, de todo lo que has hecho. Y tú no puedes perdonar hoy a alguien que te ha hecho mal. Necesitamos reflexionar en esto, iglesia. Perdonar, óyeme bien, es recordar sin dolor. Perdonar es recordar sin dolor. Y la triste realidad es que todos estamos criticando a este hombre por su mala actitud y por su falta de perdón. Pero la realidad es que en esta historia nosotros nos vemos representados. En esta historia, mientras la escuchábamos, wow, sí, olvídate, qué bueno. Y después, wow, qué tipo más malo, qué tipo más mala fe, que no le perdonó. Pero imposible, qué mala fe ese hombre. Pero la realidad es que esta parábola nos presenta la historia y la realidad de la vida de muchos de nosotros, sino de todos nosotros en cierta medida. Este hombre tenía la decisión en sus manos de perdonar y dar gracia, extender gracia a su amigo. Pero qué rápido nosotros somos para olvidar la gracia que hemos recibido y qué rápido somos para olvidar la gracia que podemos manifestar a otros. Porque se trata de mí. Y la parábola nos está enseñando, Jesús le está enseñando a sus discípulos, y si hoy lo permitimos, esta palabra nos puede enseñar a nosotros que tenemos que ser cuidadosos con esto. Mira lo que dicen estos últimos versículos. Versículo 34. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si niegan perdonar de corazón a sus hermanos. Es simple, es claro. No nos queremos ver en esa situación. Y esto me recuerda una historia. Cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de ser perdonados, necesitamos recordar primero y entrar con un corazón de humildad. Número 2, es importante, necesario, imprescindible que entendamos la grandeza de la deuda que a nosotros se nos ha perdonado. Y esto me recuerda una historia de un hombre, de un hombre que era sabio y estaba, ¿verdad?, en unas montañas, y había un grupo de jóvenes, porque siempre se juntaba el pueblo a hacerle preguntas a este hombre sabio, y estaba siempre ahí contestando preguntas, y un grupo de jóvenes decidieron planear algo para hacerlo fallar y ridiculizarlo frente a la gente. Y dijeron, ok, vamos a coger este pajarito, yo lo voy a aguantarle en la parte de atrás de mis manos y le voy a ir donde el sabio y le voy a decir, oye, este pajarito está vivo o muerto. Si el sabio dice que está vivo, yo lo voy a apretar y lo voy a asfixiar y le voy a decir, estás mal, está muerto. Si me dice que está muerto, le voy a decir, te equivocaste, está vivo. Y estos jóvenes planean esto, se reúne el pueblo como siempre, están haciendo preguntas, y de momento sale este joven junto con sus amigos y le dice, sabio, tengo una pregunta para ti. El sabio los mira, se sonríe y le dice, sí, adelante. Dice, este pajarito que tengo entre mis manos, ¿está vivo o está muerto? El sabio, luego de mirarlos y mirar a la multitud, se sonríe con ellos y le dice, ¿sabes qué, hijo? La respuesta está en tus manos. Y de la misma manera, esta palabra nos confronta a nosotros hoy y nos recuerda claramente algo, que hemos sido pecadores, pecadores que caminamos fuera de la perfecta voluntad de Dios. Y porque Él lo decidió así, cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando fuimos confrontados por nuestra deuda, por nuestro pecado, no teníamos nada que hacer, no teníamos con qué pagarlo, y Él decidió perdonarnos. No solamente eso, nos llama a que nos acordemos de lo que Él ha hecho con nosotros para que nosotros lo emulemos, lo hagamos con otros. Y de la misma manera, y a través de esta historia que les conté, hoy yo tengo que decirte algo en amor. La respuesta del perdón hoy está en tus manos. Dios te ha perdonado a ti. No esperes que alguien venga donde ti, que te hizo daño, a que venga a que te pida a ti perdón. No vengas con esa ridiculez de decir, no, perdóname que ya yo te perdoné. Vamos a ser honestos. Vamos a reconocer humildemente, como la palabra nos enseña, que hemos sido perdonados.
Y que yo no tengo que estar buscando vueltas ni explicaciones. No tengo que esperar sentirlo. Simplemente tengo que ponerme de pie y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Ser imitador de Él en todas las cosas. Hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Aparecerme cada día más a Él. Y poder ir a aquel que me hizo daño. Poder ir a aquel que me dañó. Que me ofendió. Y sin buscar excusas, sin traer el pasado al presente, simplemente mirarlo a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Te libero de tu deuda. Te perdono. ¿Sabes qué? Probablemente yo te ofendí. Perdóname. Es así de simple. Toma una decisión. No es lo mismo decirlo que hacerlo, seguro. Pero la realidad es que la palabra establece algo. No permitas que tus emociones, no permitas que ese mal de emociones que te trae ese daño que te trataron de hacer, controle tu decisión de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Necesitas perdonar. Y hay otros que necesitan perdonar y también ser perdonados. Eso no empieza en tu trabajo. Eso empieza aquí, en la casa de Dios. Y hoy yo te reto, hoy yo te invito, hoy yo te imploro, humildemente, reconociendo que también yo soy parte de esto. Que si hay alguien en el cual tú has herido, pongas tu orgullo a un lado, reconozcas que estás delante de la presencia de un Dios vivo y poderoso y pidas el perdón que necesitas pedir. Y tú, a quien te van a pedir perdón, debes de ser lo suficientemente humilde para recibir ese perdón, ser libertado y perdonarlo. Porque el reino de Dios no consiste en palabrería, consiste en poder. Y el poder está cuando perdonamos. Dios te ama. No esperes sentir perdón por otro. Romanos 5:8. ¿Quieres un ejemplo? Aquí está. En esto Dios muestra su amor por nosotros. En que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ti y por mí. Ponte de pie en esta hora. Óyeme bien. La evidencia más pura de que Cristo vive en nosotros es cuando escogemos perdonar de manera instantánea. No hay que coger un curso, no tienes que tener una maestría, no tienes que estar 60 días en ayuno. Simplemente tienes que tomar la determinación de pedir perdón, de perdonar. Pastor, pero lo que pasa es que a mí fue que me hirieron. No importa, ve donde la persona y dile, ¿sabes qué? Si yo te ofendí, de alguna manera, no voy a traer el pasado de vuelta. Quiero humildemente decir, perdóname. Tú no puedes controlar lo que otra persona haga con tu perdón. Tú no puedes controlar lo que tú hagas, lo que haga otra persona. Tú puedes controlar lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que la palabra nos está llamando a hacer. Es tiempo de pedir perdón. Esta comunidad ya está suficientemente herida. Yo llevo aquí un año y ustedes saben lo que pasó aquí en algún momento. Pero Dios ha restaurado las cosas y seguirá restaurando. Pero es necesario, óyeme bien, es necesario, es importante, impredecible que movamos nuestro orgullo a un lado. Que movamos a un lado lo que yo creo que yo sé, lo que yo creo que yo soy, que yo puedo hacerlo mejor que uno, que lo puedo hacer mejor que otro, y simplemente reconocer que esta iglesia es para esta comunidad, para la gloria de Dios, que esta iglesia no es tuya ni mía, que esta iglesia es de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te imploro en esta hora que no seas oidor de esta palabra, que seas hacedor de ella. Porque lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, para esta comunidad y para su sola gloria es grandioso. Y tú eres parte de esto. Pero necesitas tener un corazón limpio.
No puede haber un corazón tóxico en tu vida. No debe de haber un estilo tóxico en tu vida. Saca eso fuera. Aquí no hay tolerancia para esto. Claramente la palabra nos enseña. Es tiempo de perdonar, porque mucho se nos ha perdonado. Es tiempo también de ser perdonados a aquellos que necesitamos perdonar. Si tú necesitas navegar sobre esto, saca una cita conmigo. Estoy dispuesto a sentarme contigo, a hablarlo, dialogarlo y navegarlo. Amén. Estos son cosas importantes. Dios no nos está aquí, ni Jesús estaba juzgando a Pedro, ni nos están juzgando a nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Nos está enseñando porque quiere que podamos vivir a máxima potencial la experiencia de la vida cristiana. Pero el perdón es necesario. Amén. Vamos a cantar en esta hora. Reflexiona en esta palabra. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Reflexiona en la palabra del Señor en esta hora. Y luego de eso permíteme orar junto contigo. Y así nos despedimos. Gracias, Dios te bendiga.